Facu, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Yami. ¿Cómo estás vos? Bien, arrancando la mañanita con este campo de debate. ¿Y qué tema tenemos para esta mañana? Bueno, tenemos, y te voy a pedir disculpas por la difonía, pero todavía estamos festejando desde el sábado y seguimos pagando las consecuencias. Pero bueno, tenemos un tema interesante, un tema que si bien no está en debate de coyuntura, podría estarlo. O mejor dicho, te diría en términos personales, debería estarlo, que es la economía circular. La discusión podría ser bien economía circular versus economía lineal. Eh, pero vamos a profundizar en esta información para que no quede en imponer una grieta que no es tal, para ver de qué se trata el modelo circular, para qué sirve y qué diferencias tiene, por supuesto, con el modelo lineal. Ahí vamos. Específicamente, ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de economía lineal? Bueno, es el modelo de producción y de consumo que funciona en la actualidad, por lo menos el que tiene mayor impacto y está mayormente instalado. En este tipo de modelos, los recursos se extraen, se convierten en materiales para generar productos o servicios que en el corto plazo, muy corto plazo, se van a convertir en residuos después de un solo ciclo de vida. Estamos hablando de una extracción anual de recursos naturales, Yami, atención a este dato, de 100.000 millones de toneladas. Esto implica, por supuesto, un importante consumo de energía, de recursos naturales, pero también de emisión de gases contaminantes. La mitad de estos materiales se tratan de minerales no metálicos que se usan mayormente para la producción. Fíjate la escala de la que estamos hablando, ¿no es cierto? Le sigue una cuarta parte de materiales que corresponden a biomasa y el resto sí son combustibles fósiles y metales que se utilizan, por supuesto, sobre todo estamos hablando de combustibles fósiles, estamos hablando de petróleo y todos sus derivados. Bueno, Facu, en realidad todos los países están generando esta cantidad y este tipo de residuos. Bueno, a ver, Yami, por un lado, sí, todos los países generan residuos. Ahora, ¿la proporción de los residuos? No. Es como la riqueza se distribuye de manera inequitativa, la basura también se distribuye de manera inequitativa. Estamos hablando que los países con mayores ingresos son una sexta parte de los países del mundo, algo más del 16%, pero generan más del tercio de los residuos a nivel global. O sea, estamos hablando que el 16% de los países genera más del 33% de los residuos. Pero hay una buena noticia, este modelo está llegando a su fin, por lo menos esto es lo que dicen y están planteando muchos países del mundo, países desarrollados, por el impacto que esto tiene en el ambiente y, por supuesto, en la vida de quienes lo habitamos, Yami. Bueno, esto es importante que se cambie hoy. ¿Por qué es tan importante que se cambie ahora, Facu? Bueno, te lo voy a responder con un simple dato. Recién te hablaba del consumo actual de 100.000 millones de toneladas de recursos naturales. Si nosotros seguimos con este modelo de extracción, producción y consumo tan vertiginoso, de acá al 2060, y esto parece que fuera el futuro, pero estamos hablando de simplemente 40 años, en historia y tiempo de la Tierra es mínimo, estamos hablando que se va a pasar a consumir 313.000 millones de toneladas de recursos naturales, más del tercio de lo que estamos consumiendo hoy en día, Yami. Bueno, ahí es donde entonces entra esto de la economía circular. ¿Y esta es la mejor opción que podemos tener? Bueno, al menos hasta el momento y de lo que se plantea. Veamos qué es la economía circular para no debatir en el aire, ¿no es cierto? Pensemos que es un modelo que lo que plantea en su esencia, en su espíritu, es tomar como ejemplo a la naturaleza, donde nada se desperdicia, todo se reutiliza. En definitiva, es un sistema donde los residuos se convierten en recursos. ¿De qué manera? Bueno, primando la reducción de consumo de estos recursos, la reutilización y el reciclaje. De esta forma se aprovechan los recursos en todas las etapas de la vida, del ciclo de vida de estos productos o servicios. Pero hay que tener en cuenta algo. Para poder llegar a un modelo como este, tenemos que tener una evaluación del impacto ambiental desde el diseño, la adquisición de la materia prima, la fabricación y el transporte, hasta el consumo final. Los recursos, en el caso del modelo de economía circular, pueden ser reutilizados en sus diferentes etapas o para crear
un producto nuevo. La idea, siempre teniendo en cuenta que estos materiales que se utilizan tengan un ciclo de vida mucho más grande del que tienen hoy en día. Esto es un abismo de diferencia con lo que plantea el modelo lineal. Ahora, todos los sectores pueden cambiar todos los sectores de la economía pueden cambiar a este tipo de modelo. Facu, ¿qué tan factible es esto? Bueno, a ver, todos deberían poder cambiar al modelo circular. Por supuesto, hay ámbitos, hay sectores que tienen mayores posibilidades de circularidad. Los alimentos, por ejemplo. Vamos a poner un tema que hemos hablado mucho, hablamos mucho en Pampero con la gente de la FAO. Se calcula que un tercio de los alimentos se pierde entre la cadena de producción o directamente se termina tirando a la basura en los intermedios o incluso en los hogares. Esto es muy doloroso, Yami, sobre todo en un país como el nuestro. Pero si no pudiéramos ponernos en ese lugar de empatía o de conciencia sobre la distribución de los recursos, en términos económicos equivale a pérdidas por $1.000 millones por año. O sea, estamos hablando de pérdidas realmente muy grandes. Pero hay otras cadenas que tienen muchas posibilidades de impulsar la economía circular, como la industria del packaging. Pensemos todo lo que genera los paquetes, los envoltorios, la electrónica, la construcción. Por supuesto, te contaba hace un momento, el 50% de las extracciones son para minerales no metálicos que se utilizan para la construcción. Por supuesto, la industria textil. Acá hay un dato importante, ya bien, la industria textil que produce el 20% de los residuos líquidos a nivel global y además emite el 10% de los gases de efecto invernadero. O sea, estamos hablando de una industria que no solo gasta muchos recursos, sino que además genera mucha contaminación. Un dato sobre esto último que te acabo de decir, desde el año 2000 el consumo de ropa se duplicó, pero solo el 1% de los textiles hoy se pueden reciclar. Bueno, ¿hay alguna manera, también hay alguna forma de poder estimular a las empresas para que generen una menor cantidad de residuos, Facu? Sí, claro, hay formas, por supuesto. Esto tiene que ver con las decisiones que toman los estados, por supuesto. Hay una medida que es interesante, que es la denominada responsabilidad extendida de la producción. Básicamente lo que plantea es que son las empresas las que tienen que hacerse cargo del tratamiento de los residuos. Por supuesto, esto tiene incidencia en el precio final de los productos. Y pensamos que entre que la empresa saque la bolsa de basura o que se haga cargo de lo que pasa con ese residuo después, hay una diferencia de costos altísima. Entonces, como esto tiene incidencia en el precio final, las empresas compiten para generar menos desechos, promover el reciclado. En Argentina hay varios proyectos y medidas de normativas ambientales que se relacionan con esta medida, pero la verdad es que no hay ninguna legislación completa sobre esto todavía. Bueno, y hablando entonces aquí en nuestro país, ¿cuáles son los proyectos que podemos llegar a tener sobre economía circular, Facu? Bueno, cuando hablamos de proyectos hablamos de qué manera el Estado se hace cargo también de esto, ¿no? Y si hablamos del Estado, por un lado tenemos que mencionar que el INTI y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, por supuesto, con sus unidades técnicas vinculadas a la sostenibilidad ambiental, bueno, es un actor estratégico para desarrollar y transferir conocimientos a la industria con esta nueva mirada. Y esto es importante porque también está relacionado con la postura del Estado frente a esta necesidad. En cuanto a proyectos de ley, en la Cámara de Diputados hay un proyecto de ley de protección ambiental para la regulación, reducción, sustitución y futura prohibición de manera gradual de los plásticos de un solo uso. Pensemos que esta imagen que vemos siempre de las botellas de plástico dando vueltas por la calle, en el agua, donde termina el plástico, bueno, podría verse muy reducido con este tipo de medidas. Es un proyecto de la diputada Brenda Austin con el apoyo de varios bloques, tanto oficialistas como opositores, y que ya tiene dictamen también en la Comisión de Recursos Naturales. Hay otro proyecto del diputado Alberto Asef que plantea ya no la reducción, sino directamente la eliminación de plásticos de un solo uso y apela abiertamente en el título del proyecto de ley a la economía circular. Y esto es importante porque ya trata la economía circular como una política de Estado. Por otra parte, en el Senado
circula un proyecto de ley de presupuestos mínimos de gestión ambiental de envases y envases postconsumo, que trata justamente de la responsabilidad extendida, como hablábamos hace un momentito, que en 2018 ya fue debatido en Comisión de Diputados y ahora está en tratamiento en el Senado. A estas alturas, Yamil, lo que está claro es que un modelo como la economía circular, que plantea la reducción, la reutilización, el reciclaje, es un sistema superador, no solo para la actualidad, sino en vistas del futuro, con todo lo que significa el cambio climático y todo lo que se viene en cambio por la contaminación que estamos generando. Lo que sí habrá que ver si nosotros como humanidad estamos a la altura de estos cambios, ¿no es cierto? Justamente eso te iba a decir, Facu, más allá de todo, ¿no? Tenemos que empezar a tomar un poquitito de conciencia también desde casa, desde uno mismo, ¿no? A ver qué es lo que podemos, aunque sea ese granito de arena que siempre decimos, cómo podemos empezar a implementarlo y aplicar el cuidado de nuestro ambiente, aunque sea el más chiquitito, el más cercano, que es el que tenemos en casa y que eso luego se vaya replicando y expandiendo a otros lugares y a otras formas, ¿no? Empezar primero por casa y después empezar a pensar a lo grande, pero si desde nuestro lugar no vamos a tomar conciencia, poco podemos también pedir a los estados luego, ¿no? Los cambios vienen desde abajo, los cambios vienen desde casa, por supuesto. Nosotros desde Pampero venimos acompañando también todos estos procesos, estas propuestas, venimos contando todo lo que se genera a nivel país en cuanto a contaminación y también todos los proyectos que hay para mejorar esto de cara al futuro. Pero por supuesto, falta muchísimo del compromiso individual, del compromiso colectivo y bueno, vamos en esa vía invitando, por supuesto, a todas las personas que nos están mirando a impulsar un poquito este cambio desde casa.